muchas gracias. Bueno, como dice Baikune, yo soy de Buenos Aires, Argentina. Acá estoy, serían buenos días para ustedes, buenas noches para mí todavía. Voy a hablar de un trabajo de investigación que realicé en el profesorado, donde yo hice la carrera de instrumento, que es un profesorado de la ciudad de Buenos Aires, llamado Juan Pedro Esnaola, profesorado superior, que tuve que realizar una actividad de investigación acerca de alguna temática referida a la didáctica del instrumento. Elegí la temática de la motivación en la práctica de un instrumento musical. Y como, digamos, base teórica, elegí la teoría del flujo. Bueno, ¿cómo abordar las dificultades vinculadas a la motivación de los alumnos en la práctica de un instrumento musical? Me interesó esta pregunta y trabajar específicamente sobre la práctica del instrumento. Porque, digamos, ¿cuántas veces nos encontramos como músicos o estudiantes en el momento de nuestra práctica con dificultades para concentrarnos, dificultades de interés, estudiando solo para cumplir con la clase? De repente nos encontramos con un gusto para tocar nuestro instrumento y disfrutamos cuando logramos interpretar alguna obra, pero la práctica cotidiana y constante que necesitamos para nuestro perfeccionamiento y superación técnica de las obras a veces se vuelve difícil de sostener o necesitamos un motivador externo para ponernos en acción. Entonces, entre los objetivos del trabajo sería reflexionar acerca de los factores que condicionan una práctica musical en flujo y resignificar la importancia de la motivación intrínseca para la práctica de un instrumento musical. Comenzamos preguntándonos qué es la motivación. Podemos decir que es un impulso que pone en movimiento a la persona a realizar determinada actividad. Este impulso puede ser interno, que lo llamamos intrínseco, cuando la persona tiene interés porque la actividad en sí le proporciona un disfrute o una gratificación, o externo, cuando la motivación viene de un hecho, objetivos o eventos externos a la actividad en sí. Por ejemplo, una clase o práctica de instrumento que es gratificante en sí para el alumno, estaría promoviendo una motivación intrínseca para realizarla. En otro caso, por ejemplo, en la preparación para un concierto o para un examen, observamos que predomina una motivación externa de la práctica en sí, donde hay un objetivo de logro o gratificación futura que es externo a la clase. Si bien podemos encontrarnos con que pueden existir las dos motivaciones, en general suele suceder que una supera a la otra muchas veces. Para trabajar con lo que es la motivación intrínseca, tomé la teoría del flujo y el método Practicar en Flujo de Andreas Bursik. Mihaly Csikszentmihalyi es el autor de la teoría del flujo, que es un psicólogo europeo que radicado en Estados Unidos, que durante 20 años estudió los estados de bienestar de las personas en las diferentes actividades que realizaba para descubrir cuáles eran sus características. Estos estados los llamó estados de flujo. Él comenzó estudiando los momentos de extrema concentración de los artistas y los deportistas, que observaba que se encontraban absortos en su tarea y en su actividad, totalmente compenetrados, y eran, digamos, como que conformaban como una sola cosa entre la persona y la actividad que realizaban. Estas personas manifestaban
disfrute al realizar esta tarea, y también describían como un estado de flujo continuo cuando la estaban realizando. Entre las características que descubrió que tiene una actividad gratificante, podemos señalar que es una actividad que tiene reglas claras y metas a corto plazo, hay una retroalimentación constante, significa que la actividad proporciona respuestas inmediatas al realizarla, hay una concentración en un campo limitado de tareas y equilibrio entre habilidades y desafío. Esta sería la característica principal de la experiencia de flujo, que lo podemos ver en este cuadro, donde se observa que cuando una actividad propone un desafío alto y las habilidades de la persona son bajas, se genera un estado de frustración o de tensión. En cambio, cuando las habilidades de la persona son altas y el desafío es bajo, se puede sentir aburrimiento o rutina. El estado de flow sería el estado intermedio entre estas dos situaciones, y un estado sería en el equilibrio entre el desafío y las habilidades de la persona. Entonces, ¿cómo podemos llevar estas características a la práctica de un instrumento? Esto lo realizó, este método lo creó Andreas Bursicke, que es un violinista y psicólogo alemán, que es un método que propone una forma de practicar donde la información sensorial cobra relevancia. Esto significa que vamos a poner atención en las sensaciones que tenemos a la hora corporales a la hora de tocar un instrumento. Y vamos a enumerar los 4 principios de esta práctica. Uno de los principios es que la atención tiene que estar puesta en los puntos de contacto del músico con el instrumento. Significa que es importante prestar atención a que esos puntos no produzcan malestar o tensión, y si sucede esto, eliminarlos inmediatamente antes de comenzar a tocar. Entre los puntos de contacto, por ejemplo, en el instrumento de cuerda, podemos observar el lugar del arco en contacto con la cuerda. A ver, en los instrumentos de viento, en la embocadura, y en los instrumentos de cuerda y teclas, las yemas de los dedos. Otro de los puntos importantes sería la sensación de falta de fuerza al tocar, que propone establecer esta sensación corporal antes de comenzar a trabajar la obra, leyendo las notas sin cumplir con los valores rítmicos ni las reglas dinámicas. O sea que comenzar tocando melodías ligeras o notas largas para establecer la sensación de no esforzarse, y después comenzar con la obra. Otro punto sería el desarrollo de la conciencia tímbrica y sonora, trabajar deliberadamente con los armónicos del instrumento, con ejercicios puntuales, porque estar inmerso en nuestro propio mundo sonoro, es importante también para mantener nuestra atención enfocada. Y como último, el manejo lúdico del material de estudio, que la propuesta es librarse por un rato de la lectura para explorar las notas de un pasaje de forma más libre e improvisada, para luego volver a la partitura. Por ejemplo, en pasajes difíciles de las obras. Tener como la habilidad de pasar de una actividad más tensa a otra más relajada rápidamente. Y una de las propuestas es que reflexionar acerca del tema de la exploración, ¿no? A la hora de la práctica, porque a veces, muchas veces pensamos que explorar con el material de estudio es una pérdida de tiempo, y precisamente esta actividad nos puede ayudar a enfocarnos más en la actividad,
como por ejemplo cuando estamos en una actividad muy rutinaria o técnica, nos puede ayudar a enfocarnos más porque implica que podamos ser más creativos, que podamos utilizar nuestras habilidades desde otro lugar, y por ahí podemos aumentar el tiempo de práctica gracias a esto. Voy a apurarme un poquito por si me estoy ya demorando mucho. Bueno, como último, acá señalo algunas posibles estrategias para los profesores, para también proponer este tipo de prácticas, como por ejemplo una propuesta de actividades secuenciada, donde la complejidad aumente paulatinamente para mantenerse en flujo, tener en cuenta eso, improvisar con las notas de un pasaje difícil, buscar metas claras y a corto plazo dentro de por ejemplo, de una clase, ofrecer diferentes estrategias para resolver un mismo ejercicio, involucrar más al alumno en su aprendizaje. Y como reflexiones finales, me gustaría que nos preguntemos entre los presentes si pensamos que podrían las clases de instrumento en las instituciones académicas beneficiarse de estas investigaciones acerca de la motivación, si creemos que es posible, si es posible ayudar al alumno y al músico a lograr prácticas gratificantes por sí mismas, y se espera que el acercamiento a estas teorías estimule el interés de los profesores y los músicos hacia la investigación de otras perspectivas de aprendizaje. Bueno, acá dejo también las referencias de la búsqueda de material de todo este trabajo, y bueno, también puedo dejar a disposición el material, el PowerPoint para el que esté interesado. Agradezco mucho la invitación a participar y a todos ustedes por escuchar.